Pues vamos con la mesa, con la segunda mesa, que se llama Lógicas del Trauma y Violencia. Y tiene como primera intervención a la profesora Marilis Muñoz Colón, Sociedad Terapéutica, Medios y Violencia. Adelante, Marilis. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Les presento mi ponencia Sociedad Terapeutizada, Medios y Violencia. ¿Cómo inciden los medios en la producción de la violencia y de las subjetividades contemporáneas? Como estudiosa del fenómeno de la vida psíquica, me propongo ponderar los cuadros de tendencias más relevantes a esta pregunta por la vía del análisis de talk shows como Caso Cerrado y series televisivas como In Treatment. ¿Qué se produce en el psiquismo singular y colectivo cuando somos expuestos a unos medios en los que todo puede ser visto y escudriñado por la mirada de todos ilimitadamente? La interrogante de Slavoj Žižek, ¿qué lugar o lugares psíquicos ocupan los medios al producirse como un otro avasallador y en mayúscula, cuyas imágenes parecen propiciar un imaginario de completud que prescriben no solo los modos de desear, sino de goce? Atiendo esta pregunta desde el análisis de actos de violencia que parecen ser espejos hollywoodenses, los cuales no solo nos horrorizan, sino que llenan a la clínica contemporánea de quejas espejos, cuyos referentes son esas mismas imágenes. Ante la tendencia de los medios de terapeutizar y juridizar el mundo, cabe igualmente la pregunta: ¿qué efectos está teniendo la centralidad de los discursos de la psicología pop y simplista y del derecho como espectáculo en las explicaciones, remedios e imágenes que producen los medios? ¿Qué lecturas del psiquismo humano produce la terapeutización del mundo? ¿Juridización? ¿Psicopatologización? Parafraseando a Žižek en su análisis del documental The Pervert's Guide to Cinema, mi deseo es producir sentido de esos modelajes que proponen medios como la televisión y el internet en los procesos inconscientes como es el deseo y el goce en su vinculación con la violencia. Si goce constituye aquello que va más allá del principio del placer, que interroga el deseo, que desafía el derecho y al propio cuerpo y permite la vinculación explicativa de formas de angustia y malestares contemporáneos como lo son las vivencias íntimas y transgresoras de la ley, ¿qué se propicia cuando los medios llenan la pantalla de semblantes que parecen ser manifestaciones de esas dos categorías ahora susceptibles de ser miradas desde afuera del sujeto mismo? Horror, como ocurre con el contenido de los sueños que no concedemos a que tienen que ver con nosotros. Las producciones inconscientes como las de los sueños no forman parte de las expectativas humanas permitidas y me pregunto cómo inciden en el psiquismo singular y colectivo cuando se presentan como escenas mediáticas cotidianas o bien se convierten en trastornos desde la lectura prescriptiva de un DSM o bien se criminalizan. ¿Pueden los medios, como plantea Žižek, producir modos de subjetivación e interpretaciones maestras de lo que constituye o no lo anormal, el deseo y la vida? Procedo a destacar algunas tendencias mediáticas que a mi modo de ver son más relevantes. Primera tendencia: todo puede ser visto. Esto, aun cuando hace más de 100 años que el psicoanálisis nos ha apercibido de un inconsciente en el que el todo no existe, en el que no sabemos que sabemos y siempre queda una ausencia, un punto ciego, al cual solo de modo indirecto, sea por la vía del lapsus, los sueños y los síntomas, podemos acceder. Los medios, por el contrario, sugieren de que todo lo humano puede ser visto, puede ser conocido y presentado, como aparece localmente en el reto de la Casa de Cristal. Los consumidores de ese programa van a la Casa de Cristal comprando la oferta de todo se puede ver. Para John B. Thompson,
Los medios de comunicación propician la producción de la sociedad de la autorrevelación. Ya no solo se trata de aparecer ante audiencias virales cotidianamente, sino de poner al descubierto la moda de hacer visible aspectos de uno mismo, de su vida íntima y personal. Como ocurre también en la serie In Treatment o en el programa Caso Cerrado, cuyos contenidos ponen en escena asuntos fantasiosos e inconscientes. Si la fantasía es un artefacto inconsciente de canalización de las pulsiones, de los conflictos y de los traumas psíquicos, además de constituirse en matriz de comportamientos anudados al deseo, ¿qué efectos conscientes e inconscientes produce esa visibilidad de lo íntimo y de lo psíquico? Desde los libretos del programa Caso Cerrado, título que opone al carácter abierto, fluido y de alteridad radical del psiquismo, y programa en el que se despliega todo tipo de prejuicios hacia los avatares de los sectores, sobre todo más empobrecidos, mujeres inmigrantes, sectores desamparados, desde los filtros patriarcales, jurídicos y psicologistas. Lo que se produce entonces es una violencia y un cierre a malletazo, caso cerrado, a través de las narrativas interpretativas de los asuntos que se presentan. No se reconoce que muchos de esos asuntos y comportamientos que presentan aparecen como salidas, actings no simbolizadas, avatares que la gente se busca a lo que son sus luchas. Se induce, por el contrario, a una cierta homologación del deseo, las fantasías y el manejo singular y colectivo de esos avatares de vida y del goce de cada quien. La problemática tramitada en cada sketch de Caso Cerrado propicia la producción de lo que Shoshana Feldman nombra como un inconsciente jurídico, uno en el que ante el despliegue público de un trauma privado se nos invita a que nos identifiquemos con la conductora, juez del programa, para pactar con imaginarios jurídicos, bien sea de la ley pública que se presenta como la que ampara a las víctimas, bien como la de un mundo dicotomizado entre los malos y sus víctimas. Los invitados especiales del programa, psicólogos, médicos y detectives, por ejemplo, producen la contraparte de este imaginario jurídico, que es la prescripción de la posibilidad del total control interno de las pulsiones o el deseo, bajo la amenaza de criminalización o de psicopatologización. En cada escena, la divulgación de los contenidos afectivos y psíquicos de puntos privados exaltan las pasiones del público en la sala, y me atrevo a apostar que la de los televidentes también, para así, desde los gritos de todos, dilucidar las decisiones del programa espectáculo. He aquí otra violencia. Segunda tendencia: si todo es susceptible de ser visto, todos entonces exigimos poder mirar. Reforzamiento de la pulsión del ligón en todos, la del voyeur, amplificado y expandido por los medios a lo largo del siglo XX y XXI, o bien, como plantea Alberto Martín, la naturalización de la violencia de ver. Se trata de la sed voyerista que transita en todos por el filo de un complejo entramado de límites, y esta violación y realización de la fantasía del mirón constituye una negación del límite de lo que no tiene o no puede ser expuesto al escrutinio público. Por la vía de los temas tratados en la serie In Treatment, se produce una intromisión en la intimidad más consagrada, la de la posibilidad de asomarnos al espacio de la clínica y escuchar allí lo que un paciente le relata a su analista. Pero además, ese interés de saberlo todo, de mirarlo todo, adquiere su lado perverso en la igualación que se produce del paciente con el terapista. El paciente se coloca en el lugar del analista y le exige respuesta, lo interroga, le propone las reglas de terapia, se enamora de él y se enoja abiertamente si no es correspondida, e invade el espacio transferencial, promoviendo la contratransferencia como un eje posible de transgresión de la ética más necesaria en la clínica.
aquella cuyo requerimiento central se dirige al reconocimiento de los límites y los efectos del mismo en el deseo, que incide en posibilitar que por la vía de la cadena de significantes el sujeto cambie de su lugar subjetivo. Por el contrario, en Entreatment, los medios producen de la curiosidad un modo ilimitado que aparece como un vicio social compartido, donde paciente y terapista se fusionan, el analista con su terapista, los pacientes con otros pacientes y el de los espectadores con todos ellos. Un enmeshment detonador de un exhibicionismo colectivo tipo tú me dices, yo te digo, que se ha generalizado haciendo explícito lo que antes era escrito privado en los diarios personales, en las cartas amorosas, en los llantos de la almohada. Lo que era la vida privada se propone homologarse a partir de la posibilidad de la exploración y la divulgación de preguntas que no respetan los espacios y son motivos de excitación y goce. Las sutilezas de lo que es susceptible de mirar o escuchar se representan ahora como sinceridad y como posibilidad de una psicoterapia de la transparencia. Una intromisión desde el voyeur, lugar ocupado por todos, que produce nuevos imaginarios subjetivos, sobre todo el del placer de asumir y consumir. Una oferta liberadora, lo que cada quien y como colectivo entendíamos antes como privado. Cada imagen y cada libreto propicia la naturalización de lo que allí se narra, al tiempo que lo íntimo se sanciona o se representa como inmoralidad desde el punto de vista de los fundamentalismos más violentos. Tercera tendencia, la violencia de la simbiosis del sujeto con la imagen que producen los medios al presentar una pantalla que parece vincular sin corte al sujeto con el otro. Las imágenes de las que nos llenan los medios no solo cancelan las distancias entre los que se representan como iguales, el vecino y el extraño, por ejemplo, sino que también borran la presencia del otro en la medida en que otorgan a la mirada la capacidad única de captar la realidad, dejando fuera el lugar de la interpretación simbólica. Para Zizek, los medios y sus imágenes obstruyen el vacío necesario para la activación de la imaginación y el deseo ante la falta, porque en la posibilidad de mirarlo todos, los medios convierten la imagen en una intolerable, sofocante, un aviso de que ese modo de gozar de ese otro imagen constante y cercano es demasiado intrusivo para el espectador. Esa cercanía constante de imágenes en los medios opera como una relación simbiótica con el otro que inunda al espectador de semblantes y lo perturba. Se produce lo que Zizek denomina la suspensión psicótica del otro, como aquella escena de la película Relatos Salvajes, en la que la cercanía del automóvil deteriorándose se torna en una intolerable para que el que... Ay, perdón. Relatos Salvajes, en la que la cercanía del automóvil deteriorándose se torna intolerable para el que va en un cómodo carro de lujo, pero igualmente el carro de lujo se convierte en una fuente de envidia y coraje para el que va en una carcacha con calor y apenas moviéndose. El film nos permite ver en ese y en los otros relatos la furia del real en todos, que actúa en todos salvajemente porque todos cargamos con una violencia que no pasa por los laberintos de la palabra. Cuarta y última tendencia, el desplazamiento de la psicología al espacio mediático, tanto por la vía de programas como Caso Cerrado o series en Entreatment. La terapeutización del mundo se expresa en la centralidad que adquiere el pasar juicio sobre las conductas, patologizarlas, terapeutizarlas. Desde los registros imperantes de una psicología popular mediátrica, la violencia adquiere un carácter en la que ésta no aparece como tendría que aparecer, esto es, como un significante sobreimpuesto a unos apalabramientos X, sino que asume los rostros del diagnóstico.
Mientras las personas hablan de los avatares de sus vidas, mientras hablan no de violencia como tal, sino de lo que son sus problemas, predomina, como plantea Mark Seltzer, el imaginario psicológico de la conmiseración. El mismo se suscita a partir de una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en el sí mismo y en todo lo que le sucede a su alrededor, siempre siendo el protagonista, ese sujeto individual, el de la tragedia más grave, que no considera a los que le rodean y que asume una posición victimista. Quien se autoconmisera, quien siente pena por sí mismo, es incapaz de considerarse merecedor de algo bueno, lo cual nos habla de las carencias internas en todos, de las necesidades no satisfechas y también de nuestros miedos. La violencia de la terapeutización de la sociedad tiene como efecto la patologización del psiquismo en el contexto del escrutinio público y la reducción de las muchas dimensiones enigmáticas de lo humano al plano exclusivamente psicológico o jurídico. ¿Cómo transitar por estas complejidades desde otras lecturas de la violencia y de la vida psíquica? Es uno de los desafíos de nuestros tiempos. Muchas gracias. Ahora tenemos a la profesora Karen Entrialgo con una ponencia titulada Tentativa de rehabilitación de un pensamiento sobre la venganza. Bueno, yo voy a proponer un lugar de mirada a los medios un poco distinto, que no contradice nada a lo que Amarilis Muñoz acaba de decir, y yo creo que de eso es que se trata la complejidad del mundo contemporáneo, que hace coexistir posturas que son opuestas en principio, pero que interesantemente, irónicamente, pueden coexistir felizmente. Seguirle la pista a un fenómeno en el marco de la investigación y la teorización no es solo ir detrás de los rastros que va dejando, sino que es también proceder por anticipación, olfatear una tendencia y detenerse a precisarla, aun cuando sus rasgos estén lejos de perfilarse, o tomar en serio lo que se muestra como incipiente y permitirse llevarlo en el plano del pensamiento, las imágenes o la teoría, hasta sus últimas consecuencias, constituyen gestos que no deberían limitarse a la buena literatura o al buen cine de ciencia ficción. Cuando la filosofía hace recurso de los procedimientos de la anticipación, se abre una vía de comunicación directa con la literatura, el cine y otras producciones mediáticas como las series de televisión. No es sin cierta ironía que a menudo, cuanto más responden las producciones mediáticas a la lógica de la rentabilidad o del rating, mejor indicador devienen de las nuevas sensibilidades que se expresan en los comportamientos contemporáneos. Es decir, que las series de televisión o el cine no harían buena taquilla o rating si no interpelaran a las personas en el plano de sus inquietudes, sus temores, sus fantasmas y sus fantasías. Haciendo hipérbole de escenarios incipientes, llevándolos inclusive al grado de lo absurdo, aún la más comercial de las producciones mediáticas puede informarnos de las mutaciones que se han venido produciendo en el modo de percibir asuntos cuya interpretación creíamos tener resuelta. Este parece ser el caso del tema de la venganza, cuya recurrencia en el cine y en las series de televisión durante los últimos años reclama una nueva lectura. Y aquí aplicaría lo mismo sobre el tema de la venganza a los planteamientos que ya había hecho Madeleine Román en la mañana, es decir, esto no contradice lo otro, sino que simplemente es una mirada que problematiza y complejiza el escenario contemporáneo. Aunque no es mi intención en este trabajo hacer el inventario de esas producciones, quiero al menos mencionar la trilogía de la venganza del director coreano Park Chan-wook con Sympathy for Mr. Vengeance en el 2002, Old Boy en el 2003 y Lady Vengeance en el 2005. También otra especie de trilogía de la venganza, la de Quentin Tarantino con los 2 volúmenes de Kill Bill en 2003 y 2004, Inglourious Basterds en el 2009 y Django Unchained en el 2012. Entre las series de televisión quiero destacar Revenge, la serie de la cadena ABC que debutó en el 2011 y actualmente se encuentra en su 4ª temporada. La recurrencia del tema de la venganza en las producciones cinematográficas y televisivas llama la atención porque desde hace mucho la venganza ha sido objeto, cuando no de censura, de deflexión. La lectura que propongo sobre esta nueva fascinación por el tema de la venganza exige tomar nota de al menos 2 situaciones contemporáneas: la cultura del trauma y la poshistoria.
La tesis que me dispongo a explicitar en lo que sigue sostiene que tomando distancia de las interpretaciones habituales en torno a la ira que mueve a la venganza, interpretaciones estas que la describen como un afecto que tiene que ser superado, pues solo llevaría a un estancamiento en el plano psíquico, o bien que solo comportaría la envidia, el resentimiento o la queja neurótica, una nueva referencia a la venganza aparece como estrategia fatal frente al impasse que crea la cultura del trauma en la poshistoria. En el espíritu de lo que Jean Baudrillard ha descrito como estrategia fatal, que no es una solución sino una especie de glitch en el que por un instante se deja en evidencia los mecanismos de funcionamiento del mundo, se trataría de la venganza como un modo de restituir la dimensión temporal y en lugar de eternizar el trauma poniéndolo a circular libremente como un valor que se intercambia bien en la industria de la memoria, que son hoy día los monumentos a las víctimas, los museos de genocidios, el turismo del horror o el arte de la catástrofe, le permite al fin situarse en un horizonte de sentido. Esta venganza aparece entonces como la única terapia que burla y se burla de la industria terapéutica en la cultura del trauma. Para desarrollar esta lectura propongo abordar tres asuntos: el proceso de secularización y domesticación de la ira vinculada a la venganza, las características de la cultura del trauma y su relación con la dimensión temporal, y la actualización del tema de la venganza que nos muestran las series de televisión y el cine como una estrategia fatal frente al imperio del trauma y la economía victimal que se conjugan en la poshistoria. En su libro Ira y Tiempo, el filósofo alemán Peter Sloterdijk llama la atención sobre el hecho de que la primera frase del poema escrito más antiguo de la cultura occidental, el verso introductorio a la Ilíada, comienza con la palabra cólera, canta o musa la cólera de Aquiles. Allí donde frente a la cólera los antiguos hacían un llamado a los dioses, los modernos marcan el número de teléfono de la policía o sacan cita con el psicoterapeuta. La dignidad de la ira, la primacía del combate, lo que sin ser una contradicción ni pretender ser metafórico era la glorificación de la violencia, contrasta con el sentimiento pacifista ambiente. Para los antiguos, guerra y bienestar son indisociables. El heroísmo es lo que le permite a los hombres crear y acercarse a los dioses. Abre un claro en el bosque de la impotencia y la indiferencia de la naturaleza. Así, el relato de los actos heroicos, cantar la cólera que les sirve de motor, hacía crecer el mundo a través de lo nuevo y lo glorioso. Aunque extraordinarios, estos héroes que aportaban la novedad eran representantes del género humano, por lo que el que sus actos y sufrimientos les fueran contados a los otros, le abría a todos un acceso al orgullo y al asombro. La ira que posibilita el vínculo entre inmortales y mortales, elevada al rango de sustancia que compone el mundo, no tardará en descender al rango de afecto propio al ser débil, postura miserable que sería al fin de cuentas anticivilizacional, pues como no tardaremos en ver con Séneca, contradiría el carácter racional del ser humano. Quiero aclarar desde ahora que no se trata de rehabilitar en el presente la concepción antigua de la ira que iba acompañada de figuras ya desaparecidas como las musas, los dioses, los héroes o las nociones mismas de deber, orgullo y honor. Mi tentativa de rehabilitación de un pensamiento sobre la venganza no podría ir en esa dirección, pues toma nota ya de la condición poshistórica que es nuestra contemporaneidad. No obstante, requiere de una comprensión de estas transformaciones, pues lo que hace el cine y las series de televisión hoy día con el tema de la venganza es que como estrategia fatal, en el sentido que ya he venido anunciando de Jean Baudrillard, atestigua la desaparición de algo, rehabilitándose en el lugar de esa desaparición. De ahí la necesidad de precisar un poco más lo que va desapareciendo en el declinar del estatuto de la ira que acompañaba el deseo de justicia y que Aristóteles concebía como una cólera buena, pues una justicia que no conociera la ira no alcanzaría a ser más que una veleidad impotente. Sobre el declinar del estatuto de la ira con los desarrollos de la civilización y siguiendo el trabajo de Sloterdijk que se revela sumamente pertinente para trazar estas transformaciones, habría que ver que en la Grecia antigua, que aún no conoce la secularización de los afectos, no son los hombres los que tienen su pasión, sino las pasiones quienes tienen sus hombres. En esta especie de pluralismo espontáneo, los sujetos y los objetos intercambian constantemente sus lugares.
La secularización de los afectos comienza con el monoteísmo teórico que postula al sujeto de la frase como principio del mundo y sugiere que son más bien los sujetos quienes producen un efecto sobre los objetos y le imponen su poder. A partir de esta concepción, los sujetos también deberán tener sus pasiones y controlarlas en tanto amos y poseedores de las mismas. El Sermón de la Montaña de Jesús y el texto de la ira de Séneca pasarán a ser modelos para la humanidad cristiana y humanista. Así quedará bloqueada la posibilidad de desarrollar una visión de la dinámica timótica de la existencia humana, es decir, de las emociones que pertenecen al régimen del orgullo, del cual la ira y la venganza forman parte. La timótica debía complementar el énfasis erotológico del acercamiento psicoanalítico, pero Sloterdijk le reprocha al psicoanálisis el haber participado junto con el cristianismo y el consensualismo democrático en el monopolio de la definición de la condición humana a partir de una falta constitutiva, ya que, y cito, allí donde la falta está en el poder, la ética de la indignidad dirige el baile. La censura operada sobre la serie de unidades timóticas involucra a toda una terapéutica que va del recurso a los procedimientos judiciales a las terapias reales que las tratan como síntomas neuróticos. Con la censura, la ira que mueve al deseo de justicia y a la venganza solo tendrá como alternativa depositarse en los bancos de cólera que caracterizarán la psicopolítica moderna. Esta economía de la cólera que Sloterdijk describe para dar cuenta de la historia moderna, constituye la interpretación más original de su texto y muestra claramente cómo se introduce la dimensión temporal cuando a fuerza de ser cultivada, la cólera se hace proyecto, un proyecto cuya forma es la venganza. Los proyectos de venganza pueden ser pasados de una generación a otra. De este modo, el patrimonio de la cólera deviene tesoro. Haciendo una analogía con la transición entre la forma tesoro y la forma capital, Sloterdijk definirá los partidos políticos de izquierda como bancos de cólera que colectan la ira de amplios sectores y capitalizan su valor acumulado. La revolución aparece como una forma bancaria de la cólera y la cólera como motor de la historia. Cuando la economía de la cólera se iza en estadio de banco, la ira inicial se torna en resentimiento. Es entonces el resentimiento lo que se capitaliza para la revolución. Hasta aquí lo relativo a los modos en que la ira asociada al deseo de justicia o a la venganza ha quedado censurada primero, luego desplazada y acumulada en la forma de proyectos revolucionarios, al interior de los cuales su destino no podía ser otro que el resentimiento. El que no queden hoy bancos de cólera no libera la ira, sino más bien un resentimiento generalizado. Un resentimiento que queda deambulando sin domicilio fijo. Para lo que sigue, dejo de lado el trabajo de Sloterdijk, pues lo que me interesa ahora es conectar este desenlace con la cultura del trauma en la situación contemporánea. Una situación postideológica, postpolítica y por ende también posthistórica. Aquí también, desde hace ya varias décadas, las series de televisión nos habían puesto sobre aviso respecto a una fascinación por el trauma. Primero, con las series que se desarrollan en las salas de emergencia de los hospitales o en el ámbito médico en general, se hace espectáculo del trauma a pequeña escala que tiene lugar en el cuerpo como herida que se produce por el accidente o la enfermedad. Luego, con las series apocalípticas, entre las cuales hoy día se destacan las series de zombies, le toca el turno al trauma a gran escala de las catástrofes y la lucha por la sobrevivencia. Desde un punto de vista sociohistórico podemos considerar toda una serie de acontecimientos que contribuyeron al pasaje del trauma de su dimensión íntima, ya fuera psíquica o corporal, a la dimensión social global en la que se encuentra hoy. Se suele convenir en que la memoria del Holocausto constituye el paradigma de este desplazamiento que va de lo local a lo global, del ser humano víctima o sufriente de un trauma a la humanidad entera a partir de los años 60, de la salud mental a la gestión social política y más recientemente a la gestión cultural y hasta comercial. Sin embargo, para efectos de este trabajo me limitaré a abordar el aspecto que a mi modo de ver es esencial para entender el imperio del trauma, pues es el que mejor muestra su vínculo con la poshistoria. Pero primero, algunas consideraciones en torno a la condición poshistórica. La condición poshistórica no es simplemente el resultado de la situación postcomunista, del fin de los proyectos revolucionarios o del triunfo de la democracia liberal, como podría desprenderse del libro de Francis Fukuyama.
Lo que está de fondo en el fin de la acción como proyecto es que no es posible ya producir sentidos que no queden inmediatamente neutralizados por la sobreproducción acelerada de significaciones o por la integración de todo y su contrario en un mismo plano. Esta horizontalidad cancela las diferencias simbólicas y da lugar a un consenso social de un género singular. Lejos de la referencia al totalitarismo, este consenso opera la tolerancia a la diferencia al punto de la indiferencia. Aunque en el plano de los medios se exalta el conflicto y el enfrentamiento, como en los programas de la psicóloga Nancy Álvarez, al final nadie tiene la razón y no importa. Esta situación contemporánea que Jean Baudrillard anticipó como la muerte del signo y que yo he venido reelaborando como un proceso de desinflamiento de lo simbólico es lo que suspende la dimensión temporal o podríamos decir también lo que la deja plana en el solo plano del presente. Esto vuelve inteligible la fascinación actual por lo catastrófico y lo apocalíptico que nos muestran las producciones cinematográficas y televisivas. En ellas vemos que la referencia al pasado es inútil, pues ha quedado destruido, y el futuro irrelevante, pues solo cuenta la sobrevivencia en el aquí y ahora. El desinflamiento de lo simbólico y la condición poshistórica constituyen el terreno idóneo para la circulación horizontal, sin punto de capitón, diríamos en términos psicoanalíticos, de todo, pero en particular del trauma, pues el trauma tiene ya la característica de pertenecer a la dimensión del inconsciente que es atemporal. El trauma no tiene relación con el tiempo a no ser que se haga un trabajo de significación en torno a él. Esto es lo que ofrece el psicoanálisis, al menos el del inconsciente estructurado como lenguaje. No obstante, la situación contemporánea lleva a cuestionar inclusive la dimensión del inconsciente, pues en ese desinflamiento de lo simbólico en el que han venido a menos los lugares desde donde se le hacía barrera el goce ya no queda recelado en el inconsciente, sino que circula fuera de él. Esto es decir también que al inconsciente ya no le queda mucho que celar. Tal vez tendríamos que considerar, como lo ha hecho el psicoanalista francés Charles Melman, que el mundo contemporáneo sea un inconsciente sin sujeto, o bien que el sujeto contemporáneo sea un sujeto sin inconsciente. En todo caso, de lo que se trata con la cultura del trauma es de la universalización de este hasta el grado de su banalización y comercialización, lo cual no quiere decir que se cancele la experiencia del sufrimiento. Simplemente, antes de encontrar sentido, ésta encuentra más rápido un valor en el mercado, ya sea en el de las prácticas memoriales o en el de la psicofarmacología, cuando no, en el de los medios de comunicación. La cultura del trauma es también el escenario en el que la economía de la cólera que Sloterdijk describía para dar cuenta de la historia moderna muta en una economía victimal que termina anulando todo sentido de responsabilidad. Entre sus características se encuentran un interés en la figura de la víctima que no tardará en hacerse política pública, quedar auspiciada por la industria terapéutica, ser reclamada como categoría identitaria por algunos movimientos políticos, quedar inscrita en el derecho y exaltada en los medios. Una socialización del trauma que no tardará en concebir al victimario como otra víctima de un trauma, contribuyendo al victimismo generalizado que lleva a la indistinción entre víctima y victimario y que hace de la desgracia un lugar complaciente. Una institución judicial que cada vez más opera de modo meramente procesal, sin ninguna referencia simbólica a la idea de justicia, en la que demasiados casos se resuelven por tecnicismo y en donde se relativiza tanto la culpa como la responsabilidad. Finalmente, una obsesión por revisar todas las violencias pasadas para someterlas a la jurisdicción de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad. Imperio del arrepentimiento en el que, buscando absolución por todas las violencias del mundo, todos devenimos culpables. Con esto se cierra el círculo de la indistinción, pues allí donde todos somos culpables, nadie es responsable. Frente a este cuadro de asuntos, no es ser nihilista ni pesimista el reconocer, como lo hace Baudrillard, que hemos mutado hacia una relación con el mundo en el que prima la fatalidad, un mundo en el que la potencia de cada nuevo sentido queda felizmente integrada en un orden que excluye el enfrentamiento real. Pues bien, si algo restituyen en primer lugar estos seres vengativos de las series y películas que han llamado mi atención, es precisamente el enfrentamiento real.
Estas producciones mediáticas no tratan de la pornovenganza, por ejemplo, que no requiere entrenamiento, paciencia, ni un estudio detenido del enemigo. Mientras que la pornovenganza puede tener lugar inmediatamente en el aquí y ahora de la ofensa, pues ¿quién no sabe hoy día subir fotos por internet? La venganza que nos muestran estas series y películas restablece la dimensión temporal en la forma de un proyecto, pero esta vez el proyecto no desemboca en resentimiento, pues no se le cede a ninguna revolución. Es un proyecto puesto para ser ejecutado hasta sus últimas consecuencias. Aquí vemos lo propio de la estrategia fatal. No deja lugar a la ilusión de que sea posible una vuelta atrás, sino que asume el point of no return. Mientras que la pornovenganza no confronta directamente a la persona objeto de la ira, estos personajes sí y sin temor a la muerte. Rehabilitan en el combate la idea de conflicto que el multiculturalismo liberal, con su llamado a la tolerancia, ha ido descartando. Si hago el contraste con la pornovenganza, no es solo para que tengamos un referente común, pues recientemente se discutió el proyecto de ley que la tipifica como delito, sino para mostrar la diferencia entre el simple reflejo de un comportamiento ambiente y lo que estas series y películas nos muestran como estrategia fatal, que si bien no reflejan el comportamiento ambiente, tampoco se instalan en el conjunto de alternativas y soluciones con las que desde una multiplicidad de instancias jurídicas, políticas o terapéuticas pretendemos atender el problema del resentimiento. Al contrario, las desenmascaran a todas en su cinismo generalizado. Este cinismo que de hecho nada tiene que ver con el de Diógenes, pues es uno en el que convencidos de la desaparición o de la muerte de algo, seguimos comportándonos como si aún creyéramos en eso o nos hacemos los de la vista larga respecto a su desaparición. ¿No estamos acaso todos aquí comportándonos como si el pensar tuviera aún algún lugar o valor en nuestra cultura? Uno de los grandes desaparecidos en estas series y películas es la justicia misma. Luego, todos los otros discursos que prometen reparación. Pues hay que ver que estos personajes no emprenden el camino de la venganza esperando retribución, no, asumen ya la imposibilidad de la compensación y de ahí que no sea un simple intento de reanimación de la justicia, sino la manera más honorable de darle sepultura. Entonces, no se trata solo de atestiguar la desaparición de algo, sino que desde el fondo de esa desaparición, la estrategia fatal nos presenta el desafío de asumirla. Después de todo, y como dice el proverbio, la venganza es un plato que se sirve frío. Ahora tenemos a Carmen Luisa González y el tema de su ponencia es el cálculo imposible de la violencia. Buenas, una alegría estar aquí en este encuentro y en este lugar tan querido. Primero, quería decirles que esto es un pequeño trozo de un trabajo mayor de investigación donde yo trabajo la compleja en relación víctima-victimario, la responsabilidad y la justicia. Y esto es un ángulo de exploración incompleto, totalmente incompleto. Bien, en 1950 Hannah Arendt, con su acostumbrado sentido del humor, escribió un ensayo al que tituló The Eggs Speak Up, los huevos hablan en español, donde comenta el dictamen de Stalin: no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. El problema es que los huevos rotos no hacen necesariamente una tortilla, pueden terminar en el piso o en la cara de alguien. De acuerdo a Arendt, los regímenes totalitarios utilizaban el argumento del menor de los males para camuflajar sus políticas extremas. Es decir, hay que construir el socialismo aunque nadie sobreviva al intento. El régimen colocaba a sus ciudadanos en situaciones donde para avanzar la revolución y salvar la patria, tenían que escoger entre un mal mayor, poner en peligro el régimen, y un mal menor. Para muchos ciudadanos soviéticos, elegir el menor de los males significó espiar y acusar a su familia, amigos y colegas en defensa de la revolución. A otro nivel mayor significó, por ejemplo, dejar morir de hambre y frío a poblaciones enteras al imponer políticas de colectivización a los campesinos en nombre de la revolución. De todo eso se ha escrito mucho en los últimos años. La intención de Arendt en ese ensayo era abogar por una negación radical del concepto el menor de los males,
de los males en la política. Su referente es uno de los elementos centrales de la tradición política ilustrada y moderna, que es la voluntad de alcanzar el mejor de los mundos posibles, es decir, una moral política que se sostiene en el cálculo de la proporción óptima entre el bien común y el mal necesario. Ello está vinculado a la idea del progreso, que sabemos que es la vértebra del discurso revolucionario, así como también del liberal democrático, y a la felicidad. A nombre de esto se han justificado todo tipo de violencia en la historia del mundo moderno. En su libro más controversial, Alman en Jerusalén, Arendt vuelve a reflexionar sobre el asunto del menor de los males. Elaboró sus reflexiones a partir de la develación en el juicio contra Adolf Eichmann de la colaboración de los consejos judíos con los nazis en la logística y administración del genocidio. En el testimonio de Eichmann sale a relucir que el éxito del genocidio hubiese sido imposible sin la colaboración de las víctimas. Arendt narra cómo, tanto en Alemania como en los territorios ocupados, los nazis le dieron grandes poderes a los consejos judíos hasta el momento que fueron deportados como el resto. Los consejos eran responsables de recopilar listas de nombres y propiedades de los judíos, pedirle dinero para cubrir los costos de su propia deportación y exterminio, y entregar a los nazis los bienes incautados de estos y ayudar en la logística de su transportación a los campos. Más aún, estos tenían el poder de decidir quiénes iban o no iban a ser deportados. En sus negociaciones con los nazis calculaban cuántas personas podían salvar en relación a cuántas les entregaban. Los líderes de los consejos judíos alegaban que sus decisiones se basaban en consideraciones humanitarias. Por ejemplo, un rabino muy prestigioso del Consejo Judío de Berlín explicó en un juicio que al elegir a quienes se deportaba lo hacía pensando que para los judíos era más cruel la espera, pues sabían que iban a morir gaseados en algún momento. Para él lo más humanitario era acelerar las deportaciones. El argumento del menor de los males se sostiene en una moral bastante generalizada que establece que si uno es confrontado con dos males, la respuesta responsable es optar por el menor de ellos, pues sería irresponsable negarse a elegir. Aquellos que denuncian la falacia moral de este argumento son acusados de purismo moral y de no querer ensuciarse las manos. Arendt señala que en términos políticos este argumento es débil, puesto que aquel que elige el menor de los males olvida inmediatamente que eligió el mal, pues siente que su opción es la moralmente adecuada. Se podría pensar que en situaciones extremas como el Tercer Reich, donde el mal era inconmensurable, no podía existir un mal menor, por lo tanto cualquier argumento al respecto se invalida. Arendt enfatiza en su ensayo Personal Responsibility Under Dictatorship que sorpresivamente ese no es el caso. El menor de los males se convirtió en parte de los mecanismos de la máquina del terror y criminalidad del régimen nazi. El régimen utilizó, como también lo hizo el estalinismo, para que sus oficiales y ciudadanos aceptaran que se hiciera el mal o hacer el mal cuando entendieran que era necesario. Por ejemplo, durante el nazismo, el exterminio de los judíos estuvo precedido por leyes y medidas antijudías. Estas fueron aceptadas por la mayoría bajo el argumento de que el no cooperar iba a ser peor para ellos. La tragedia fue que la situación alcanzó un nivel donde ya nada peor podía ocurrir en la solución final. Asumir o elegir el menor de los males no impidió que el mal siguiera aumentando hasta niveles jamás sospechados. Esta reflexión de Arendt problematiza el tema de la responsabilidad tanto de la víctima como del victimario. En el juicio de Eichmann, Arendt se convenció de que lo que ocurrió durante estos años en Europa daba cuenta del colapso moral generalizado. Los líderes judíos no fueron una excepción, como tampoco lo fue el Vaticano. Esta situación revela cuán poco abierta es la mente humana al enfrentar realidades que contradicen sus referentes inmediatos. La filósofa plantea que desafortunadamente es más fácil aplicar teorías y fórmulas que están generalizadas que pensar libremente sobre si éstas tienen sentido y si se justifica su aplicación. La responsabilidad no estriba en no justificar nuestros actos como el menor de los males. Hacerlo sería caer en el confort de lo que Arendt llama la responsabilidad colectiva y no asumir la responsabilidad personal. Eso es lo que hacían muchos oficiales nazis, declaraban que solo eran una pieza de una gran máquina de matar y que por lo tanto no eran personalmente responsables. Y que si se negaban a hacer su trabajo era un sacrificio en vano, pues otro lo haría. Por otra parte, Arendt plantea que la responsabilidad por el mundo, que siempre es política, presupone al menos un poco de poder político. En situaciones extremas una persona puede sentirse impotente y no tener ningún poder.
pero precisamente es la admisión de esa impotencia la fuente de su última fuerza y de poder frente a dicha situación de desesperación. En la actualidad, el menor de los males es parte de la lógica del cálculo de la economía de la violencia que usan instituciones no estatales, estados, ejércitos, para manejar las poblaciones, en particular las víctimas, desde una postura humanista en diversas circunstancias. Esta lógica se sostiene en una ética que no está enraizada en el bien, sino en controlar y minimizar los males calculables. Ese intento de moderar la violencia del mal es parte de la lógica contemporánea de la violencia. Ese efecto calculado de la violencia también se ha llamado daño colateral, que, como dice Agamben, por medio de su sangre, los gobiernos divinos o humanos demuestran e implementan su poder. Las instituciones que van desde organizaciones humanitarias, estados y ejércitos desarrollan políticas y alianzas que en nombre de evitar un mal mayor elaboran prácticas de violencia contra las poblaciones que pretenden salvar. Hoy en día se utilizan los argumentos del menor de los males para defender acciones violentas que van desde asesinatos a terroristas y sospechosos, torturas a prisioneros, ataques armados a poblaciones civiles, hasta la deportación y concentración de refugiados de guerra. Por ejemplo, la llamada guerra contra el terrorismo se ampara en los términos del menor de los males. Michael Ignatieff, catedrático de Derechos Humanos de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, es el más articulado y prestigioso teórico de esa postura en los Estados Unidos. En su libro The Lesser Evil, sugiere que los estados democráticos liberales al luchar contra el terrorismo no lo hacen bajo la pretensión de liberar a su vida política de la violencia, pero sin embargo derrotar el terrorismo requiere el uso de la violencia. Se pregunta cómo estos pueden lograr un balance entre la libertad y la seguridad. Cómo pueden violar los derechos humanos, usar la coerción, la vigilancia y el espionaje sin destruir los valores democráticos que los definen. De acuerdo a Ignatieff, en la búsqueda de ese balance, los estados usan la violencia extrajudicial para minimizar el potencial de un mal mayor como el terrorismo. Si el gobierno necesita violar derechos humanos en situaciones de emergencia, como después de septiembre 11, de acuerdo a Ignatieff, solo puede hacerlo como excepción, lo que nosotros llamamos estado de excepción después de Agamben. Y luego de un detallado escrutinio de sus adversarios. Para él, las excepciones no destruyen la ley, sino que la protegen al ser temporales, justificadas públicamente y desplegadas como último recurso. El menor de los males funciona como un compromiso pragmático, como un pecado tolerable que se justifica como parte de la excepción. Y Jan Weissman sugiere que en el modelo de Ignatieff la violencia de Estado es parte de una necroeconomía que implementa diferentes tipos de medidas destructivas de una forma utilitaria, no solo por el daño que provocan, sino por ser el beneficio que producen al evitar un daño mayor. La violencia de Estado es resultado de esa lógica del cálculo. Esto es así no desde septiembre 11 de 2001, sino desde mucho antes, como por ejemplo el pasado, sabemos que el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue el resultado de la lógica de la necropolítica. Aidí Ophir, profesor de filosofía de la Universidad de Tel Aviv, ha elaborado una de las posturas más interesantes sobre la lógica del menor de los males. En su libro The Order of Evils, desarrolla un sistema ético que igualmente no está enraizado en la búsqueda del bien, sino en minimizar los daños que provoca el mal. Ophir reconoce la lógica de la economía de la violencia, pero insiste, al igual que Arendt, que el problema es que la violencia y sus efectos son impredecibles y que siempre escapan al cálculo. Por lo tanto, la necesidad misma del cálculo da cuenta de la imposibilidad del mismo. Su ética se funda en esa imposibilidad. Ophir nos devuelve a la idea de Arendt que comentamos al principio. Se pueden romper muchos huevos y no hacer ninguna tortilla. Weissman, en su libro The List of All Possible Evils, analiza las prácticas de las organizaciones no gubernamentales que son parte de la ecología de las guerras y crisis contemporáneas. Se pregunta si es posible que estas organizaciones puedan hacer su labor humanitaria fuera de la lógica del menor de los males. En una serie de entrevistas que le hace a uno de los expresidentes de Médicos Sin Fronteras, Ronnie Brauman, le narra cómo una misión de ayuda en una crisis alimentaria en el norte de Etiopía se dio cuenta de que Médicos Sin Fronteras estaba auxiliando al ejército etíope en su guerra brutal contra insurgentes, contra el Frente Popular de Liberación Marxista-Leninista Trigayano. Debido a la confianza que inspiraba a Médicos Sin Fronteras en las poblaciones, a diferencia del ejército dictatorial,
las poblaciones de las zonas insurgentes se desplazaban voluntariamente a los campamentos de ayuda humanitaria. Allí concentrados, el ejército los transfería forzosamente a otros lugares. Brauman decía que se sentía como los consejos judíos durante el nazismo, según narraba en el libro de Arendt. Ellos querían ayudar a estas poblaciones a aliviar su sufrimiento, pero Médicos Sin Fronteras servía como un cebo en una trampa para estas poblaciones. En una reunión de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras, Brauman dijo: en Etiopía nos hemos dado cuenta que la ayuda humanitaria puede matar. Gracias. Para terminar esta mesa, tenemos a la profesora Marlene Duprey, secuelas del victimismo como máquina de dominación. Gracias, Miriam. Comienzo rápido para no pasarme. En este tercer encuentro de nuestras confusiones complejas, quiero compartir con ustedes algunos registros de lo que he denominado secuelas del victimismo como máquina de dominación. En mis intervenciones anteriores he intentado establecer una distinción entre la noción de victimización de la de victimismo. En la búsqueda de fuentes sobre el estudio de las víctimas es notable la cantidad de investigaciones, de reflexiones y de libros dedicados al tema de la victimización. Si entendemos victimización como aquellos procesos, acciones o accidentes que convierten a las personas o grupos de personas y animales en víctimas, entonces tiene sentido porque es más notable encontrar fuentes que atienden a estos fenómenos. Consideraciones como la cuestión de clase, la inequidad de género, el racismo, las tendencias económicas depredadoras, las catástrofes y la crueldad suelen ser algunas de las formas de victimización identificadas de maneras más prolijas. En cambio, cuando nos acercamos a la búsqueda del victimismo como objeto de estudio, encontramos que la indagación es mucho más difícil y escasa. De modo muy escueto podríamos definir el victimismo como una tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. Esta tendencia a considerarse víctima es para algunos teóricos un rasgo característico de la cultura presente que simultáneamente elude o escamotea problematizar las formas hegemónicas de esta, o lo que en esta ponencia he querido denominar como máquina de dominación. Puede que parte del problema con la definición estriba en su segunda parte, es decir, se excluye dentro de la definición que citamos no solo la tendencia a considerarse una víctima, sino a hacerse pasar por tal. Esta última aseveración imposibilita desde mi perspectiva atender el problema con mayor claridad, pues su uso ha hecho que cualquier tentativa de problematizar la tendencia se acuse como una forma de revictimizar o de culpar a las víctimas. Mi interés en el victimismo como objeto de estudio no atiende esa segunda parte de la definición. No me detendré todavía en las situaciones en que se trata de pasar por víctima. En mis pasadas intervenciones intenté problematizar el victimismo a partir del resentimiento como aquella respuesta afectiva que se regodea en el sufrimiento, como fuerzas reactivas que separan la potencia de lo que puede y como un posicionamiento en la queja neurótica que se repite en el sostén de un otro, es decir, un amo como religión consistente. El hecho de que las investigaciones sobre esta tendencia sean escasas me ha llevado precisamente a explorar con mayor insistencia este significante más allá del tema del resentimiento. He querido mirar cómo y por qué la tendencia a considerarse una víctima es una de las marcas distintivas de la cultura contemporánea. Un acercamiento productivo a este propósito son las reflexiones realizadas en torno al uso y abusos de la categoría de trauma. Didier Fassin y Richard Redman en su libro The Empire of Trauma, A Inquiry into the Condition of Victimhood, nos recuerdan que la noción de trauma se ha convertido en un lugar común del mundo contemporáneo.
en una especie de verdad a priori, ampliamente compartida, que es necesario desnaturalizar para poder repolitizar la figura de la víctima. Es necesario tener presente que la idea de traumatismo es bastante reciente y que las personas vinculadas a eventos violentos no son agentes pasivos de esta etiqueta de traumatizados. Esta nueva subjetividad no es ya de dominio exclusivo de psicólogos y psiquiatras, sino que se posiciona como una categoría ampliamente extendida de uso cotidiano. A partir de la idea de trauma emerge todo un nuevo régimen de verdad que es muy productivo tanto para el sostenimiento de un derecho en las políticas de reparación y como evidencia de los efectos de la violencia, pero también como mecanismo excluyente de aquellas situaciones en las que las víctimas no logran alcanzar dicha identidad. Un buen ejemplo de cómo la noción de trauma podría constituir un entrampamiento a las víctimas nos lo provee algunos estudios feministas vinculados al tema de la violencia doméstica. A partir de una amplia diseminación del denominado síndrome de la mujer maltratada, se construye la idea de que una mujer víctima de violencia machista debe ser una mujer pasiva, vulnerable, débil. Constituido así el perfil, es notable la dificultad de muchas mujeres en las cortes para lograr este estatuto. Como lo señalan Fassin y Rechman, no todas las víctimas presentan el denominado síndrome postraumático, ni se trata de personas vulnerables o débiles. El ejemplo anterior trae a la consideración de la investigación sobre el victimismo el problema que constituye la idealización de las víctimas. Al idealizar a las víctimas se produce como secuela de dicha operación un efecto problemático vinculado a definir a una víctima no solo como alguien que ha sido objeto intencional de un agravio, sino que además debe presentar un perfil cónsono con la idealización de la víctima como buena, débil, pasiva, inocente. Otra manera en que operan las lógicas del victimismo como máquina de dominación es impidiendo que se produzca el trabajo de duelo. Hannah Starman, en su investigación titulada Generation of Trauma, Victimhood and the Perpetuation of Abuse in Holocaust Survivors, explora a partir de análisis etnográfico cómo las víctimas pueden devenir victimarios al idealizar a sus muertos, poniéndolos en un sitial mítico que impide a los hijos que les sobreviven llevar una vida libre del fantasma del pasado. En este estudio sobre la transmisión intergeneracional de trauma en víctimas del Holocausto de la denominada segunda generación, es decir, en los hijos sobrevivientes al campo de concentración, Hartman trabaja el problema de las resistencias al proceso de duelo y cómo la transmisión del trauma se alza como forma abusiva de perpetuación de la culpa hacia la siguiente generación. Su poder de dominación estriba en no abandonar nunca la posición de víctima, haciendo demandas imposibles a la siguiente generación. Otra investigación reciente vinculada al estudio de algunos trabajadores de derechos humanos con víctimas de violencia demuestra cómo la idealización de las víctimas de violencia extrema es un arma mortal para estos. El estudio ilustra cómo algunos de estos trabajadores sufren cierta forma de traumatismo al descubrir que las víctimas a las que ellos atienden también fueron victimarios. Al adjudicarle equivocadamente una suerte de superioridad moral a las víctimas y encontrarse con que no pueden procesar que hay en estas situaciones mayor complejidad, los trabajadores muestran señas de depresión, aumentando el espiral de las víctimas. Diane Enns, en su importante libro The Violence of Victimhood, comienza diciendo que todos sabemos que las víctimas de violencia son capaces de volverse violentos también. Nos remite a la cantidad de casos que nos representan los medios en los que las víctimas se convierten en victimarios, desde el adolescente que sufrió bullying y mató a sus compañeros de clase,
hasta el pedófilo que fue víctima de abuso sexual cuando niño. Los ejemplos de estos casos pueden ser prolijos. Lo importante que destaca Diane Enns es el hecho de que esta situación nos deja en un estado de ambivalencia que produce cierta ansiedad moral en la que se suspende la capacidad de juzgar, convirtiendo entonces a todos en víctimas y dejando en suspenso la adjudicación de responsabilidad. Esta especie de relativismo moral e incapacidad para juzgar es otro de los efectos o secuelas del victimismo contemporáneo. En la línea reflexiva de Hannah Arendt, Enns abre camino a explorar las formas en que es necesario pensar en la responsabilidad de las víctimas. Con ello, la autora apunta que debemos atender el problema de la agencia de las víctimas, es decir, su capacidad de actuar y de elección. Apunta a pensar formas como, en determinadas situaciones, las víctimas han tomado parte en alianzas destructivas con el poder, como lo plantea Carmen Luisa en su trabajo recién presentado. Nos propone mirar cómo la posición victimisma nos debe llevar a repensar la debilidad política con la que atendemos aquello que nos amenaza y la necesidad de historizar la responsabilidad de las víctimas para ver de qué forma los agenciamientos individuales fueron destruidos por un tiempo durante el momento del agravio y no como una identidad fija que precede o que le sigue al acto de victimización. En su libro La vida precaria, el poder del duelo y la violencia, Judith Butler plantea este problema de la siguiente manera, y cito: de cierto modo y paradójicamente, el hecho de haber estado expuestos a la violencia del otro aumenta nuestra responsabilidad. Actuaron violentamente sobre nosotros y parece que nuestra capacidad para fijar el rumbo en una situación como esta ha sido severamente afectada. Solo cuando hemos sufrido semejante violencia, estamos obligados éticamente a preguntar cómo debemos responder por el daño sufrido. ¿Qué rol vamos a asumir en la propagación histórica de la violencia? ¿En qué nos convertiremos al responder? ¿Vamos a extender o a impedir la violencia por medio de la respuesta que tengamos? Responder a la violencia con violencia puede parecer bien justificado, pero ¿es una solución responsable? Cierro la cita. A estas preguntas añado otras que me interesa explorar en los estudios del victimismo. Podemos también mirar y preguntar, ¿qué recursos tenemos para juzgar la situación en que nos encontramos como víctimas? ¿Cómo juzgar lo que fueron nuestras elecciones en dichas situaciones? ¿Qué pierden las propias víctimas cuando se universaliza la experiencia de ser víctimas? Uno de los imperativos para examinar la relación de las víctimas con la responsabilidad tiene que considerar la dimensión contextual del evento violento, no solo al nivel de lo que pasó y cómo pudo ser de otra forma, sino también a la dimensión del futuro, lo que podemos o no podemos hacer con eso que nos hicieron. El contexto es importante porque se distancia de la identidad victimista para introducir la posibilidad de agenciamientos múltiples que podamos activar y hacer más productiva la capacidad de pensamiento. Hasta ahora, lo que he podido explorar en las investigaciones sobre el victimismo como máquina de dominación remite a la necesidad de problematizar al menos 3 asuntos centrales. Primero, al problema de la idealización de las víctimas como un error que tiende al menos en 3 direcciones. Primero, evitar que aquellas que no se adecúan a esta idealización no sean reconocidas como víctimas a pesar del agravio. También la idealización impide ver los niveles de responsabilidad que debemos reconocer en las víctimas en su devenir victimario. Y tercero, la idealización nos lleva por el camino de la explotación del dolor y del sufrimiento
para efectos tanto comerciales, mediáticos o políticos, secuestrando la voz disidente o disonante que podría emerger en las narrativas de las víctimas. Segundo, las formas como se revictimiza a partir de la resistencia al duelo y a no poder o querer abandonar la posición de víctima. Tercero, cómo las víctimas pudieron o pueden cambiar el curso de acción de la condición agraviada. Para esto es importante verlo más como una situación que como una identidad. Para concluir, podría decir que esta búsqueda de fuentes sobre el victimismo como problema me ha permitido identificar la necesidad de atender a los usos y abusos de la noción de trauma y traumatismo, a explorar más la idealización de las víctimas y a reconocer los intersticios entre la víctima y el victimario. Dos asuntos, entiendo, se abren como desafío. Uno es trabajar alrededor de la pregunta ¿qué significa juzgar? Y además, en términos metodológicos, explorar estos debates a partir de estudios de casos que permitan ampliar, precisar e ilustrar mejor los asuntos explorados hasta ahora. Gracias. Muchas gracias a todas las profesoras, compañeras, colegas, por esas excelentes intervenciones. Vamos a abrir entonces a la mesa, al debate, a las preguntas. ¿Quién va? Van a pasar acá, ¿verdad? Ah, hay que pasar acá. Nada, rápidamente, son 4 reacciones a cada una de las intervenciones, donde más que nada lo que hago es poner en foco asuntos que me parecen centrales. Por ejemplo, en el caso de la presentación de la profesora Amarilis Muñoz, yo pienso que, a mi modo de ver, uno de los asuntos centrales que tú planteaste es una disonancia, ¿verdad? La disonancia de que tanto en el contexto de la clínica como en la vida cotidiana en general, la gente, más que de violencia, habla de sus problemas, ¿verdad? Y de los asuntos que los aquejan. Y tú mencionaste que en ese sentido la violencia es un significante sobreimpuesto, ¿verdad? A un asunto X, ¿verdad? Así que en ese sentido podríamos decir que es a un apalabramiento X, fue lo que dijiste. O sea que en ese sentido parte del problema es que nosotros utilizamos ese significante violencia para nombrar prácticamente muchísimos de los asuntos, ¿verdad?, que forman parte de la vida y que de alguna manera también expresan nuestra imposibilidad de apropiarnos de esos conflictos y de manejarlos de otra forma. En relación al trabajo de Karen, la profesora Karen Entrealgo, en su libro Pantalla Total, Baudrillard dice, en el ensayo sobre el odio, él dice que el odio para él está puesto hoy por hoy como una estrategia fatal contra la pacificación de la existencia, ¿verdad? Contra ese estado de indistinción en que estamos. Ahora tú lo traes como estrategia fatal para lidiar, ¿verdad?, como una manera de lidiar con toda esa cultura avasalladora de la conmiseración y del victimismo. Pero la pregunta que yo me hago es que, aunque eso pueda estar así, ¿cuál es el social que se va produciendo por la vía de esa estrategia fatal? Necesito aclarar que yo no lo propongo como una solución, que las estrategias... No lo estoy diciendo. No estoy diciendo que sea solución, sino que en el contexto de la reflexión, de alguna manera tendría que estar puesto también qué es lo que eventualmente eso produce. Entonces, en relación al trabajo de la profesora Carmen Luisa González, hay un dilema bien grande, ¿verdad? Porque la denuncia de que
elegir el menor de los males posibles forma parte, ¿verdad?, de ese cálculo de la violencia. Al mismo tiempo uno tendría que considerar que en casi todas las situaciones en que nos confrontamos hay un dilema ético, porque casi estamos forzados a tener que elegir siempre el mejor de los males posibles. O sea, yo creo que hay un dilema ético fuerte allí. Y lo otro es un comentario para Marlene, ¿verdad? Yo creo que esa discusión sobre el victimismo es extremadamente importante, y quiero establecer también como un puente entre lo que tú planteaste y lo que yo planteé esta mañana, ¿verdad? Sobre todo tener que, o sea, la necesidad de reflexionar, ¿verdad? Que ese imaginario victimista expresa una debilidad política, ¿verdad?, de lidiar con las cosas que nos amenazan. Y la pregunta sería, ¿cómo podríamos reapropiarnos de nuestros propios conflictos de tal manera que pudiésemos abrir una puerta de salida a esto que está pasando? Eso es todo. No sé qué será mejor, si oír la pregunta de Carlos o entonces pasar a cada una de que ustedes intervengan Bueno, pues entonces plantéalas para que entonces ustedes pasen a la contestación. Primero que nada, mi reconocimiento a las 4 panelistas. De nuevo, son una fuente de provocaciones sobre conceptos, ideas, acciones, que me gustaría poder tener cursos con cada uno de ustedes, leer lo que han leído, saber lo que saben. Pero el planteamiento de Amarilis me toca en un sentido de que aparentemente cuando lo privado se convierte en público, ¿no? Freud decía, ¿no?, anteriormente, ¿no?, que una de las curas para los tramos del inconsciente era el hablar. Entonces no sé, pero mi pregunta es si el mediatizar estas problemáticas de la manera en que hacen sirve alguna función semejante, o si al contrario el mediatizar lo privado de la manera carnavalesca en que se hace rebaja o reduce en alguna medida la mesura de la persona. Voy a aprovechar a comentar tanto lo que dijo Madeline, ¿verdad? Como yo planteo que lo que nos da la imagen es colocar allí en la posición de violencia o de problema de inmoralidad o de psicopatologización todas esas expresiones enigmáticas del inconsciente, y entonces, en efecto, ¿verdad?, estamos colapsando con violencia la vida humana. Y con respecto a lo que tú traes, Carlos, pienso que es posible que haya personas que estén mirando esos programas, ¿verdad?, y desde el caso por caso, esa expresión en el otro de esas formas de violencia pueda servir como un modo de canalización de su propia violencia. Pero a mí me parece que lo que constituye siempre un interrogante, como lo que yo planteo en este trabajo, es esa posición avasalladora de los medios, de presentar todo el tiempo con una contraparte de una interpretación que se hace por la vía de los que corren el programa, como que eso que se presenta allí en público, de lo que puede pasar en el caso por caso como expresión fantasiosa, avatar de la vida misma, dificultad de condiciones de la violencia más extrema, como lo es la pobreza o la posición patriarcal en las mujeres, cómo esas expresiones pueden asumir una posición de mayor confusión o incluso de intentar posibilitar dictaminar el deseo o mirar allí como horror lo que se presenta como goce, con qué efectos tiene. No lo sabemos, pero si tenemos un social que desde la clínica, yo escucho asuntos donde parece que estoy viendo a veces Caso Cerrado u otras películas de horror, aquel que viola las mujeres, una mujer por 4 hombres la marcan y la queman,
o el hombre que tira contra la pared la niña porque tiene celos de ella, que es el objeto de amor de la esposa. Todas esas cosas pues siempre se hacen preguntas de si eso es producto de lo que hubiera ocurrido o se da más en una época en que los medios presentan constantemente expresiones de violencia. No sé si eso te contesta. Me parece que en cierta manera reduce la múltiple dimensión a una sola dimensión. Correcto, correcto. Sobre tu comentario, Madeline, precisamente eso es lo que quería yo dejar saber, ¿verdad? Esa tensión ética que se enfrenta cualquiera que esté en una situación como esta. Frente a eso, lo único que se puede mirar es la particularidad de lo que ocurre, ¿verdad? De lo que está ocurriendo y la particularidad la particularidad de la situación y un poco, ¿verdad? Lo que dice Aren es, lo que denuncia Aren y otros es el resultado, ¿verdad? Como después del nazismo, como ejemplo, que es el gran ejemplo del crimen masivo, pues el asumir, ¿verdad? El no asumir responsabilidad individual nadie y todo el mundo posicionarse, inclusive los grandes criminales nazis, desde esto fue un mandato, estábamos bajo la ley inclusive, así que no hay ninguna responsabilidad personal, sino una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Sobre los judíos o cualquier otra víctima de ese tipo, pues hay que ver caso por caso. Hay miembros de consejos judíos que se suicidaron frente a las peticiones de los nazis. Otros escaparon, otros se fueron al clandestinaje, pero los más respondieron, ¿verdad? Con la colaboración, pensando que hacían un bien. Lo de las organizaciones humanitarias en la actualidad, pues es muy complejo. Eso es, estos médicos de Médicos Sin Fronteras ven unas cosas inimaginables para nosotros y muchos de ellos piensan que lo más que ellos pueden hacer es trabajar directamente con los refugiados, en que los refugiados mismos puedan tomar ciertas decisiones, tener algún nivel de agencia, pero eso también es bien difícil en situaciones extremas de guerra, de persecución, de hambruna extrema. O sea, son unas situaciones extremas que las soluciones felices a veces son imposibles. Pues, esto es lo que tú haces en cada momento, lo que puedes hacer. Pero asumiendo siempre tu responsabilidad particular en lo que haces, no en la justificación de que actuaste porque eso era lo que había que hacer, ¿no? Es una llamada también a la reflexión, siempre, ¿no? Gracias. Sí, otra vez respondiendo al comentario de Madeline, yo quería aclarar que yo he estado persiguiendo este concepto de estrategia fatal en Baudrillard y es verdad que a veces se puede confundir con algo que luego él define mejor como la diferencia entre evento fatal, que sería, el ejemplo que tú diste sería un ejemplo de evento fatal, que simplemente tiene como objetivo romper la pantalla del mundo, pero puede ser el producto de un comportamiento ambiente, de un comportamiento hedonista o de todo lo que caracterizaría, vamos a decir, esa realidad contemporánea, versus la estrategia fatal, que a mí se me ocurre como ejemplo la diferencia entre el ready-made de Marcel Duchamp, porque esto es parte de las cosas que él también ha trabajado y donde uno puede precisar mejor la diferencia entre ambos. El ready-made de Marcel Duchamp requería toda una serie de procedimientos que estaban pensados, entonces cuando él propone ese ready-made en el momento y en el contexto en el que se produce, fuerza una reflexión, se da en un horizonte de sentido, mientras que mucho del ready-made, yo no digo todo, pero mucho se ha abusado de la práctica del ready-made y ya no tiene el mismo efecto, porque no, pues una repetición se vuelve reiterativo, no está puesto para provocar ni para producir una nueva significación
televisión, y esa sería la diferencia entre el evento fatal, como el ejemplo que tú dabas del odio, y esto que yo traigo, que es cómo el cine y las series de televisión podrían, a lo mejor sin darse cuenta, estar trabajando en la línea de una estrategia fatal. Pero lo que propongo, por supuesto, no es la venganza como solución. Yo creo que, y ese sería el segundo comentario, que no se trata de, en este caso, ¿verdad?, de soluciones, sino que es reconocer que esas soluciones, hoy día estamos produciendo soluciones que se neutralizan entre sí. Entonces ya no se trataría de producir soluciones que van a terminar neutralizándose por su opuesto, porque esa es la complejidad del mundo, hace que hoy pueden coexistir los opuestos, sino que reconocer, ubicarnos ya en esa neutralización de las soluciones y hacernos la pregunta sobre esa situación, es decir, sobre esa cancelación del sentido, elevar la pregunta a la cuestión del sentido, de cómo se producen las significaciones, elevar la pregunta a ese otro plano, porque debajo de ese plano lo que estamos haciendo es como jugar un juego, ¿no? Yo percibo que en algún momento hay que ponerle fin. Si reconocemos la complejidad de la realidad contemporánea, en algún momento tenemos que dejar de jugar el juego. Si estamos viendo que las cosas que se discuten no tienen la salida que se espera, ¿no? Entonces, ¿por qué no elevar la pregunta? Y tal vez ese elevar la pregunta tiene algo también de ficción, que es también el marco en el que se desarrolla toda esta discusión. Bueno, eso es todo. Madeline, nada, muy brevemente, comentar que parte de lo que le sigo la pista es justamente atender pensamiento de las víctimas para mirar más allá del victimismo, cómo responder a eso que aparece como amenazante. Sería como tratar de repolitizar, es decir, mirar esto más allá del trauma o más allá del sufrimiento como gestión política. ¿Cuáles serían las formas de politización que abre un acercamiento a las víctimas por otro lugar, que no sea el del victimismo? A mí me parece que buena parte de las discusiones que yo le seguiría a la pista tienen que ver con la responsabilidad, puesto que, y coincido con el pensamiento de Judith Butler en ese sentido, parecería que no, pero en un sentido la responsabilidad más fuerte recae sobre la víctima, aunque parezca contradictorio, y recae sobre la víctima porque las consecuencias brutales se le hicieron a ella o a él. Es decir, la figura de la víctima es la que carga con el peso de lo que pasó, de lo que te hicieron. Entonces, tiene un saber que no tiene otro, que eso es otro aspecto que yo quiero explorar. Las víctimas tienen un saber que no tiene otro, porque no ha pasado por ahí. Entonces, hay que politizar eso. Y para politizarlo, pienso que hay que sacarlo del lugar del sufrimiento, sacarlo de esa noción de trauma, para mirarlo como agenciamiento, para mirarlo en un contexto, para ver las formas entonces en que se produce desde las propias víctimas otra manera de pensar el problema de la violencia. O sea, yo creo que cada vez me interesa más atender esa noción de qué significa juzgar, cómo vamos a juzgar en situaciones donde aparentemente todo el mundo es víctima y victimario simultáneamente. Hay que atreverse a juzgar en determinadas situaciones. No se puede universalizar ni generalizar tampoco. Por eso me parece que es bien importante analizar casos que nos permitan ver esas complejidades. Y bueno, en definitiva, creo que en un sentido salir de la cultura del resentimiento también, porque yo he visto, me parece que mirar ese resentimiento como aquello que separa la potencia de lo que puede, es una manera de dar cuenta que eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo y que por lo tanto no nos permite movernos en otra dirección como cultura.
un libro que salió hace un tiempo de Loida Martínez, creo que se llama Sociedad y Cultura, algo así, es una antología. Hay un capítulo que es sobre la subjetividad femenina y la violencia doméstica. Y entonces las autoras hablan de que las víctimas tienen estrategias de enfrentamiento y rompe con esa noción de la víctima pasiva de Lenore Walker, ¿verdad? Que es el marco de reverencia de la ley para defender a las víctimas de violencia doméstica, que asume que son pasivas, ¿verdad? Y de hecho, deben haber referencias en ese artículo sobre cuáles son esas estrategias de enfrentamiento, que son múltiples, y es un paso para liberarse, y es un paso a la misma vez después para que las mantiene en la situación de violencia doméstica. Y de hecho encuentran que las personas que se han criado en escenarios violentos tienen más estrategias de enfrentamiento que las personas que nunca han estado en esa situación, y encaja con lo que tú dices de que ahí hay un saber, ¿verdad?, que viene de las víctimas y que quita esa idea de que son pasivas. No sé si habías visto ese artículo, te lo puedo... Sí, no, y te lo agradezco la recomendación, no lo había visto, pero bueno, ese es uno de los aspectos que yo creo que es interesante, que lo vemos en el caso de la violencia contra las mujeres, pues lo vemos constantemente. Se tiende a invisibilizar cuando no se trata de una figura femenina que coincide con unos códigos que la cultura promueve como de decencia de una mujer frágil, o ¿verdad? Ese síndrome de la mujer maltratada, pues ha sido muy productivo para unas cosas, pero ha sido bien problemático para traer los casos de la violencia de género. De hecho, puse un artículo en el Observatorio Móvil que se llama Normative Cruelties, que habla sobre lo mismo, pero en relación a esa dicotomía que se hace entre el bully y como si fuera un bully y una víctima, y realmente pues es más complejo. Sí. Que ese artículo también me parece que alude a... Sí. Bueno, y en general creo que problematizar la noción de víctima ideal, que yo creo que son conceptos importantes. Los niños, el aspecto que Madeline trajo por la mañana, o sea, la obsesión con el child molester, parte también de la idea ampliamente compartida por nosotros, por la cultura, de que los niños son inocentes y vulnerables. Por lo tanto, pues es más fácil hacer una excesiva representación de eso, porque aglutina, ¿verdad? Es un elemento aglutinador para uno decir, bueno, pues ahí está la violencia, mientras que otros jóvenes, que son jóvenes que están en las calles, que están en la droga, pues son víctimas, pero no pasan por víctimas, ¿verdad? Esa población nadie la ve como víctima. Esas son poblaciones pues que ya la cultura la desechó, esos son delincuentes. Entonces pues ahí vamos viendo también cómo la idealización de las víctimas en muchos aspectos trae problemas. Invisibiliza aspectos bien importantes de la situación de violencia. Y bueno, pues hay que hacer un trabajo, quizás en eso es que me gustaría más o menos irme ocupando, ¿verdad? Y hacer trabajos como de distinciones, de buscar casos y establecer entonces esas distinciones que yo creo que son importantes. Muy bien, pues estamos dando por cerrada la mesa esta. Antes voy a hacer un comentario, porque si no, creo que de las ponencias y de las preguntas o comentarios que han hecho en el público, nos pueden quedar como para seguir reflexionando asuntos que son los que yo capturé de la problemática que envolvía cada uno de los planteamientos. Con respecto al de Amarili, a la ponencia de Amarili, me parece que lo que traía Carlos se enmarca más que nada en esa espectacularización de la violencia
y él le llamaba la banalidad de la misma, un poco la frivolidad, pero es porque a fin de cuentas el efecto es la normalización. Entonces eso es un asunto ahí. El otro es que me parece que continuamente se ha hecho por parte de ustedes la apreciación de que hay que parar, hay que puntualizar, hay que volver al caso, hay que singularizar. Eso se recoge en la filosofía contemporánea con la problematización y la recepción del acontecimiento. El concepto de acontecimiento creo que cae en eso. Y por otro lado, me parece que todo el planteamiento que está haciendo Marlene sobre la necesidad de depolitizar y la víctima como falta de potencia, un poco con esa fuerza reactiva, yo creo que eso se recoge desde el psicoanálisis con la capacidad que pueda tener la desidentificación. O sea, porque la construcción de la víctima es una identidad y lo que habría que proceder es al proceso de su desidentificación o a la caída de esa subjetividad. Pues con eso terminamos y hay unos anuncios.